¿Qué pasaría si te dijera que, bajo el suelo del Vaticano, existe un laberinto de pasillos secretos que ocultan los objetos más prohibidos de la historia de la humanidad? Durante siglos, la Iglesia Católica ha protegido archivos, reliquias y manuscritos que no están disponibles para el público, ni siquiera para la mayoría de los religiosos. Algunos creen que lo que se esconde allí podría cambiar para siempre todo lo que sabemos sobre Jesús, la Biblia e incluso sobre los orígenes de la civilización. Hoy vamos a explorar los 7 secretos más impactantes que estarían ocultos bajo el Vaticano, desde documentos que cuestionan la fe hasta artefactos que la ciencia no consigue explicar. Pero atención, lo que estás a punto de ver no es para todos, porque una vez que lo sepas, no hay vuelta atrás. Entre los millones de documentos guardados bajo tierra, se dice que existe un texto tan poderoso que podría reescribir por completo la historia del cristianismo, el Evangelio original de Jesús. No estamos hablando de los textos escritos por los apóstoles, ni de las versiones aprobadas por la Iglesia. Hablamos de las palabras directas de Jesús, registradas por escribas contemporáneos, antes de que sus enseñanzas fueran modificadas, censuradas o adaptadas para consolidar el poder de Roma. Según algunos investigadores, este evangelio revelaría un mensaje completamente distinto. Jesús no fundó una religión, sino que enseñaba sobre el autoconocimiento, la unidad con el universo y el poder interior del ser humano para conectarse con lo divino, sin templos, sin jerarquías, sin intermediarios. Si este documento realmente existe y está escondido en los archivos del Vaticano, la pregunta es inevitable. ¿Por qué nunca se ha revelado al mundo? ¿Qué temen que descubramos? Pero este es solo el comienzo, porque el siguiente secreto desafía incluso la idea de una única vida. Si el verdadero mensaje de Jesús fue distorsionado, ¿qué otras verdades esenciales habrían sido silenciadas? Uno de los temas más polémicos ocultos en los primeros siglos del cristianismo es la reencarnación. Diversos manuscritos antiguos, hoy clasificados como heréticos, hablaban del alma como un viajero eterno, destinado a aprender a través de múltiples vidas. Algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Pistis Sophia, insinúan que el alma necesita varias encarnaciones para alcanzar la iluminación. Incluso se sospecha que ciertas menciones a la reencarnación estuvieron presentes en versiones tempranas del Nuevo Testamento. Pero, bueno, fueron eliminadas en los concilios de Nicea y Constantinopla, cuando la Iglesia oficializó su doctrina. ¿Y si esas versiones no destruidas aún existen? Y, si el Vaticano posee las últimas copias intactas de esos evangelios prohibidos, escondidas en lo más profundo de sus archivos. Si la reencarnación es real, la promesa de cielo o infierno eterno pierde sentido. Pero lo que viene a continuación va aún más allá. Un secreto que conecta a santos y profetas, con seres que no son de este mundo. Ángeles con alas brillantes, criaturas descendiendo del cielo en carros de fuego, luces que flotaban sobre montañas. Estos relatos aparecen una y otra vez en textos sagrados, pero ¿y si no se tratara de metáforas espirituales, sino de encuentros reales con entidades no humanas? En los archivos secretos del Vaticano, se dice que existen informes milenarios, escritos por monjes, obispos y hasta papas, que narran experiencias con seres que no parecen de este mundo. Algunos fueron considerados visiones divinas, otros, simplemente, fueron ocultados. Documentos nunca publicados hablarían de figuras que descendían del cielo con trajes metálicos, voces sin cuerpo, que transmitían mensajes codificados
y ángeles que mostraban mapas celestes con detalles imposibles para la época. ¿Fueron estos los primeros contactos con seres extraterrestres? ¿O entidades de otra dimensión, interpretadas por los ojos de la fe medieval? Si el Vaticano realmente guarda pruebas de vida más allá de la Tierra, la humanidad entera tendría que reescribir su historia. Y si crees que eso es impactante, espera a ver lo que dicen sobre la descendencia secreta de Jesús. Si Jesús fue más humano que divino, ¿es posible que haya dejado descendencia? En lo profundo de los archivos del Vaticano, algunos creen que existen documentos genealógicos secretos que rastrean una línea de sangre directa entre Jesús y ciertas familias europeas de poder. Según antiguos textos apócrifos, Jesús habría tenido una relación con María Magdalena, y de esa unión habría nacido una dinastía que fue protegida y a la vez perseguida durante siglos. Manuscritos medievales, árboles genealógicos censurados y cartas codificadas entre templarios formarían parte de este rompecabezas prohibido, escondido bajo llaves que solo el Papa tiene autoridad para abrir. Si esta línea sagrada aún existe, significaría que la Iglesia no es la única heredera espiritual de Cristo. Pero revelar esa verdad sería una amenaza directa al poder religioso e institucional. Y eso explicaría por qué algunos documentos fueron literalmente borrados de la historia. Sin embargo, el próximo secreto va más allá de cualquier linaje o objetos físicos encontrados en ruinas antiguas, que no deberían existir. No es solo información lo que se esconde bajo el Vaticano, también hay objetos recuperados de excavaciones secretas en Jerusalén, Egipto, Irak e incluso América del Sur. Artefactos que no coinciden con la tecnología conocida de ninguna civilización antigua. Hay rumores sobre esferas energéticas, mapas de estrellas con precisión imposible y hasta dispositivos tallados en piedra que parecen mecanismos creados mucho antes de que existiera la rueda. Algunos investigadores creen que el Vaticano recolectó estos objetos para evitar que cayeran en manos de científicos, gobiernos o del público general. ¿Por qué? Porque podrían demostrar que nuestra historia no comenzó como nos enseñaron. Civilizaciones con conocimientos avanzados, quizás ayudadas por seres externos o provenientes de un pasado muy anterior al que los libros de historia reconocen, habrían dejado rastros que fueron cuidadosamente ocultados. Pero no todo lo que está debajo del Vaticano es antiguo. Algunos documentos hablan de casos recientes, eventos oscuros que ni siquiera los más devotos se atreven a leer. Entre los pasillos más restringidos del archivo, se dice que hay una sección sellada, no por razones políticas ni históricas, sino por algo mucho más oscuro. Son las cartas y registros de exorcismos jamás publicados, casos extremos documentados por sacerdotes y obispos que enfrentaron fuerzas que, según ellos, no eran humanas. Algunos escritos describen cambios de voz imposibles, conocimiento oculto del pasado de los presentes, objetos que levitaban y cuerpos que sufrían mutaciones durante los rituales. Hay testimonios en los que los propios sacerdotes piden ayuda al Vaticano, confesando que están frente a algo que supera todo lo que conocían. Estas cartas nunca llegaron al público. Se clasificaron como peligrosas para la fe, y muchos de los involucrados desaparecieron del registro eclesiástico. ¿Qué entidad podrían haber enfrentado para que el propio Vaticano decidiera silenciarlo todo? Pero el documento más temido
No habla de demonios ni de artefactos. Habla del futuro. Una profecía final que solo los papas conocen y que nadie fuera del Vaticano debería leer. En lo más profundo de los archivos secretos, dentro de un cofre sellado por generaciones, existiría un documento que solo el Papa puede leer al asumir el cargo. Se le conoce como la profecía final, un texto que, según antiguos informes filtrados, advertiría sobre el colapso de la Iglesia y el fin de una era para la humanidad. Muchos creen que este texto está relacionado con la tercera parte del secreto de Fátima, que jamás fue revelado en su totalidad, y con las visiones del Papa León XIII, quien habría escuchado una conversación entre Dios y Satanás. También se conecta con la profecía de San Malaquías, que anunciaba que el Papa actual sería el último antes de una gran purificación. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué verdad es tan devastadora que solo los más altos líderes religiosos pueden conocerla? Tal vez no se trata del fin del mundo, sino del fin del mundo como lo conocemos. Y lo que viene ahora es aún más inquietante, porque la verdadera pregunta no es qué esconden, sino ¿por qué? Después de conocer estos secretos ocultos bajo el Vaticano, solo queda una pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente quieren proteger? ¿La fe de millones o el poder de unos pocos? Durante siglos, estas verdades han permanecido en las sombras, guardadas detrás de puertas cerradas y sellos impenetrables. Pero ahora que tú las conoces, ¿qué harás con esta información? ¿La compartirás? ¿La cuestionarás? ¿O simplemente la ignorarás? La historia oficial es solo una versión de la realidad, y quizás la más cómoda para quienes la controlan. Te invito a reflexionar. ¿Cuántos otros secretos aún esperan ser descubiertos? Déjame saber en los comentarios cuál de estos misterios te impactó más y qué crees que el Vaticano esconde en verdad. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando juntos estos enigmas.